están todos? Qué bueno, vamos a la palabra de Dios. El misterio de la piedad es el título de la enseñanza que corresponde el día de hoy. Es el tema número 13 de la serie Primera Timoteo, viviendo en la familia de Dios. Estamos estudiando la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Y bueno, estamos yendo versículo a versículo en esta epístola. No todas las series las desarrollamos con base en algún libro de la Biblia, pero en algunas veces tenemos temáticas, etcétera. Pero hoy estamos viendo esta serie, Primera Epístola a Timoteo, que le hemos titulado Viviendo en la familia de Dios. Hoy vamos a ver el capítulo 3, versículo 16. Solamente un capítulo y créame, con eso nos basta y nos sobra para el día de hoy. Oro al Señor para que me dé el tiempo poder terminar este versículo. 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y bueno, estamos ya en el final de este capítulo 3, en el que se nos presenta la iglesia. En el capítulo 3 se nos presenta la iglesia como una casa, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y esta palabra casa, lo veíamos en la enseñanza anterior, del griego oikos, significa una casa, no a la construcción primeramente, sino a donde habita, el lugar donde habita una familia. Y vimos que en una familia, hablando dentro de esta analogía de la iglesia, hay un padre que es Dios. El padre no soy yo. El otro día una persona que vino me dijo: sí, padrecito, pero no, yo no soy padre. El padre es Dios. Y también en esta casa, en esta familia, habemos hermanos, habemos cuidadores, que somos los que estamos encargados de algunos de ustedes, y también habemos servidores, los que facilitan el trabajo a los cuidadores, a los pastores, todos con un mismo objetivo. Hemos conocido también en este capítulo 3, estoy haciendo solo un resumen, hemos conocido las expectativas de los obispos, de los cuidadores, o como les llamamos nosotros comúnmente, los pastores. ¿Cuáles son las expectativas de los pastores? Principalmente, aunque nos incluyen a todos, ¿cuáles son las expectativas de los diáconos, de los que sirven en la iglesia, de los que facilitan el trabajo a los pastores? Y también, en la enseñanza anterior, vimos el propósito de esta carta, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, cómo debe ser la conducta de los miembros de la iglesia, de los que son parte de la iglesia universal, de la iglesia de Cristo, pero también de una iglesia local, de una casa espiritual, así como esta. Hay unas expectativas acerca de cómo debemos conducirnos. Hemos visto ya mucho en este capítulo y en el anterior, incluso hasta cómo debe vestir una mujer que profesa piedad. Una mujer que dice ser cristiana, que dice ser creyente, tiene incluso una manera de vestir y una manera de comportarse dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. La conducta de los miembros de la iglesia debe de reflejar algo, debe de reflejar la verdad. Diga la verdad. Esta palabra verdad proviene del griego aletheia, que tiene múltiples usos. O sea, las palabras en las escrituras, las palabras en los idiomas originales tienen muchos usos, muchas aplicaciones. ¿Y cómo sabemos cuál es el uso o aplicación apropiado para cada palabra? Bueno, con base en el contexto, con base a lo que se ha escrito anteriormente y a lo que se va a escribir posteriormente, y por supuesto de acuerdo a todo el contexto de la escritura, de toda la Biblia. Aquí esta palabra aletheia tiene por lo menos dos usos que yo creo que se asocian con el contexto de lo que estamos leyendo. Verdad se le llama a el evangelio, a el mensaje. El mensaje, esto lo vemos en Gálatas 2:5, lo vemos en Romanos 15:8, pero también verdad tiene otro uso y es para referirse a Cristo. Cristo es el camino, la vida y la verdad. Ahí cambió un poquito el orden, pero la idea es la misma. Cristo es el camino, la vida y la verdad. Cristo también es el mensaje. O sea, Cristo es el verbo. Así dice el apóstol Juan en su evangelio, según San Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y se está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo mismo es el verbo, Jesucristo mismo es el mensaje. También en la epístola a los Hebreos vemos cómo el autor desconocido, el autor de la epístola a los Hebreos, dice que el Señor habló y ha hablado
de muchas maneras y sigue haciéndolo, O sea, Dios sigue hablando de muchas formas, a través de profetas, a través de sueños, de visiones, etcétera. Lo hace, lo sigue haciendo, pero dice el autor de la epístola a los Hebreos, hoy nos ha hablado a través de Jesucristo. Jesucristo es el verbo, es el mensaje. Jesucristo es la verdad. Por tanto, los miembros de esta gran familia llamada la iglesia, iglesia universal e iglesia local como esta, deben reflejar a Cristo. Fíjate cómo le estamos poniendo nombre a la verdad, porque muchos pueden tener sus verdades. Hay muchas verdades por ahí, según el mundo, pero según Dios, según su palabra, únicamente Cristo es la verdad. El evangelio es la verdad y nosotros como santos, como creyentes, como miembros de una iglesia local, hemos de reflejar a Cristo, la verdad. Y para esto hay iglesias locales. Las iglesias locales, así como estas, tenemos el propósito, el objetivo de ayudar a los creyentes para que vivan a Cristo. Es muy importante, a lo mejor no lo sabías. Bueno, ¿y para qué la iglesia? Pues Dios está en todas partes. Sí, claro, por supuesto, nadie niega eso. Ni tampoco somos salvos por ir a una iglesia. O sea, la Biblia no dice el que vaya a la iglesia será salvo. No, dice el que crea en Jesucristo será salvo. ¿Me explico? Pero también la palabra nos manda a vivir a Cristo. Para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo, y la iglesia, la cual es una institución de Dios, es el cuerpo de Cristo, tiene el objetivo de ayudar a los creyentes a que vivan a Cristo, a que vivan como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Y esto se logra por medio de la comunión. O sea, un creyente que va a una iglesia local se espera que tenga comunión con otros creyentes, con sus hermanos en la fe, con los servidores, con los diáconos, con los cuidadores, con los obispos y pastores. ¿Para qué? ¿Para qué es esta comunión? A lo mejor tú dices, no, pues es que yo soy más solitario, yo no soy muy de amigos. Bueno, no se trata de ser compas, o sea, ni de ser amigos. Si lo somos, qué bueno. Pero se trata de tener comunión. ¿Para qué? Ahora viene el otro propósito, la otra pregunta. ¿Para qué tener comunión? Según las Escrituras, para que haya rendición de cuentas, para que tú puedas ver cómo otro creyente está viviendo a Cristo. Y si no está viviendo a Cristo, ¿qué has de hacer? Por medio de la exhortación, en amor, decirle, oye, brother, como que tu conducta no está reflejando a Cristo. Como que tu manera de vestir, por poner un ejemplo, hermana, no está reflejando a Cristo, ¿verdad? O sea, como que no. Y para eso estamos en una iglesia local. A eso se le llama rendición de cuentas. Esto como nosotros hacia otros, pero también esperarlo de otros hacia nosotros. Esperar que nos digan cuando sea necesario si no estamos reflejando a Cristo y que podamos así hacer cambios en nuestra vida. Fíjate cómo cambia completamente el concepto de iglesia. En este país en el que vivimos, el concepto de iglesia ¿cuál es? Es ve a un lugar, a el horario que mejor te acomode. O sea, voy a esta iglesia porque me gusta la alabanza y aparte porque no se tarda mucho. En 1 hora salimos, ya estamos fuera para seguir con nuestros afanes de la vida, ¿verdad? Y ahí a nadie le importa si voy o no voy. Ahí nadie me pregunta que cómo estoy viviendo. No, ahí nadie se mete conmigo. Yo llego, cumplo, hago mi ritual, me doy mi golpe de pecho y vámonos, ya cumplí. Como si Dios estuviera haciéndonos pasar tarjeta, ¿no? Como si Dios necesitara. Ahora estás en deuda conmigo, Señor, porque ya fui a la iglesia 1 hora. Bueno, esa es la mentalidad en su mayoría, sin generalizar, pero en su gran mayoría en el país en el que vivimos. Sin embargo, no es lo que vemos en las Escrituras. El punto que yo estoy tocando aquí es que la iglesia tiene el propósito, la iglesia local, de ayudar a los creyentes a que vivan a Cristo por medio de la comunión unos con otros y de la rendición de cuentas. Y hoy vamos a ver con más detalle el contenido del mensaje de la verdad, del mensaje del evangelio. Veíamos en la enseñanza anterior que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, del evangelio. En eso nos quedamos. La iglesia sostiene, defiende, protege la verdad del evangelio. Pero ahora, ¿cuál es esa verdad? Aquí lo vemos en el versículo 16. Y antes de entrar de lleno a estos textos, permítanme recordarles un poquito el contexto de la carta, el contexto general. Habían algunos líderes, habían algunos ancianos de la iglesia allí en Éfeso que se habían apartado de la fe, que estaban enseñando diferente doctrina, que estaban enseñando fábulas, que estaban enseñando mitos, que estaban engañando a mujeres, influenciándolas para poder así desviarlas también de la fe. Y es por esto que son dadas
en el capítulo 3, las expectativas de los obispos y de los diáconos en la iglesia, porque probablemente los ancianos que se habían apartado tenían una conducta que no era digna de Cristo, una conducta opuesta a las expectativas que puso el apóstol Pablo en este capítulo 3. Y eso nos enseña algo. Alguien que vive una vida contraria al evangelio, repito, alguien que vive una vida contraria al evangelio no debe ser escuchado, no debe ser considerado. Esto aunque diga ser pastor. Y aquí me voy a atrever a decir algo que usualmente no digo. Yo no soy de las personas que les dice a otros cristianos, salte de tu iglesia. Usted sabe que yo no soy así. Pero sí, a través de este capítulo y de este versículo en particular que estamos viendo, sí podemos tener algo de discernimiento. Por ejemplo, si alguien está en una iglesia en donde el pastor no vive de acuerdo a la verdad, pues esa persona ha de considerar seriamente si ese es el lugar en donde debe congregarse. Y ahora, al decir yo, un pastor que no está viviendo conforme a la verdad, bueno, hemos de conocer la verdad. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Porque alguien puede decir, no, pues el pastor no se pone la corbata que me gusta, no está viviendo conforme a la verdad y me voy de la iglesia. O el pastor no es como yo quisiera, como era el pastor de mi rancho allá en mi pueblo, es diferente, entonces, ¿sabes qué? Pues yo, como no vive conforme a mi verdad, entonces me voy. No. Hemos visto ya las expectativas de los pastores y hoy vamos a ver más a profundidad el evangelio. Cómo se ve una vida que refleja a Cristo, que ha abrazado el evangelio. Ahora recordemos que el mensaje de la verdad, allí en Éfeso, se estaba contradiciendo. Estos maestros estaban contradiciendo el mensaje de la verdad. Por eso era necesario que ellos afirmaran en sus corazones ese mensaje. Se necesitan creyentes con convicciones. Diga convicciones. Se necesitan creyentes así. Porque creyentes que no tienen convicciones, viene cualquier viento de doctrina y los derrumba. Se dejan impactar, apantallar, como decimos, por cualquier persona que dice ser teóloga y que dice ser de sana doctrina y que todo lo que le habían enseñado, verdades esenciales del evangelio, resulta que ahora no es verdad. Ahora es una nueva verdad, es una nueva revelación que es solo para algunos elegidos. Y mis hermanos, muchos están siendo arrastrados por doctrinas así. Lo vamos a ver en el capítulo 4 con más detalle, pero hoy vamos a ver cuál es la base de nuestras convicciones. Versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahí me voy a detener. Acuérdate, hoy vamos a ver solo un versículo. Primero notemos que va a exponer algo que es indiscutible. ¿Qué entiendes tú como algo indiscutible? ¿Sí? O sea, la tierra es redonda y eso es indiscutible. O sea, hay uno que otro loco por ahí, ¿no? Terraplanista, etcétera. Pero bueno. Pero eso es algo indiscutible. La ley de la gravedad es algo indiscutible, ¿me explico? O sea, cualquiera que es un poquito consciente entiende cosas así, es algo indiscutible. Y aquí la palabra que se usó para indiscutible es la palabra homologeumonos. Y esta palabra se deriva de dos: homolo, que es lo mismo, y lougómenos es el discurso o lo que se habla. Así que si juntamos estas dos palabras en el griego, podemos decir que indiscutible es hablar lo mismo, hablar una misma cosa. Y esto nos dice algo: todos los cristianos, todos los hijos de Dios, debemos de hablar lo mismo, debemos de tener un mismo entendimiento. Ahora, ¿en qué? Porque dentro de este cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo que está por todo el mundo, usted ya se ha dado cuenta que habemos cristianos que nos vemos hasta distintos unos de los otros, que creemos cosas distintas los unos de los otros. Hay denominaciones cristianas, ¿sí?, que están separadas las unas de las otras con base en algunas cosas, pero esas cosas que nos separan a algunos cristianos son cosas no esenciales, doctrina secundaria. Decía un maestro nuestro en el Instituto Bíblico: teología con T minúscula. Hay teología con T mayúscula y teología con T minúscula. La teología con T minúscula son aquellas cosas que son secundarias. Hay hermanos que no piensan como nosotros en ciertas cosas, no desarrollan su culto como nosotros. Por ejemplo, hay iglesias, a lo mejor provienes de una de esas o sabes de alguna de esas, en donde no hay instrumentos musicales,
se canta a capela, así, sin ningún instrumento musical. A todos les reparten un himnario y todos cantan lo que está allí al unísono, sin ningún tipo de instrumento musical. El canto, mis hermanos, la manera, el estilo de cantar es algo secundario completamente. Esos que cantan himnos, por ejemplo, a diferencia de nosotros que hacemos todo un alboroto aquí con la música y con la alabanza, son nuestros hermanos también. Sin embargo, difícilmente podríamos estar en la misma iglesia. ¿Me explico? O sea, alguien que dice, no, la alabanza debe ser solemne y sin instrumentos musicales, solo con las voces, y ellos tienen sus argumentos para creer así. Y nosotros que decimos, es que ahí el Salmo 150 dice, alábele con bocina y tambor y todo, hasta el güiro, lo que se atraviese, todo le metemos para alabar al Señor, ¿sí? Bueno, estos dos cristianos o dos grupos de cristianos difícilmente podrían estar bajo un mismo techo alabando a Dios. Sería difícil, me explico, por eso hay denominaciones. Porque imagínate, el que no cree que deben haber instrumentos musicales viene aquí, no, pues sale infartado, rasga sus vestiduras y cae al suelo, ¿no? Y si nosotros estamos en un culto en donde hay puro cantando, pues nos vamos a quedar dormidos allí, ¿no? Así como que, órale, ¿qué velorio es este, no? Bueno, cada uno tenemos nuestra manera de pensar, pero esas son cosas secundarias. O sea, si alguien no canta con instrumentos musicales y ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, pues va para el mismo lugar que tú y que yo. Son nuestros hermanos. Y eso es solo por poner un punto, pero hay muchas otras cosas más que son secundarias. Sin embargo, si vamos a estar bajo un mismo techo, si vamos a estar en la misma iglesia local, hemos de creer lo mismo, de hablar lo mismo, incluso en las cosas secundarias. Espero estarme dando a entender. Por esto, mis hermanos, damos estos discipulados, qué es ser miembro de una iglesia. Por eso les dejamos espacio a algunos que empiezan a visitarnos y no andamos atrás de ellos tratando de convencerlos para que se queden, sino que esperamos a que sea una convicción propia, a que sea el Espíritu Santo hablando sus vidas, y tratamos de ser lo más transparente posible en cuanto a todo lo que hacemos. ¿Para qué? Para que no hayan sorpresas. En una iglesia local, como dije, deberíamos estar de acuerdo en las cosas esenciales, pero también en las cosas secundarias. Si vamos a estar en la misma iglesia y no pensamos igual en cuanto dejemos de lado el tema de la alabanza y centrémonos en cosas que hemos visto en esta epístola. En esta epístola se han tocado temas que son secundarios, pero controversiales entre cristianos. Por ejemplo, hemos hablado acerca de la expiación ilimitada de Cristo. Y cada vez que yo leo esta epístola, que la he leído muchas veces mientras que la estamos estudiando, casi todos los días, me afirmo más en la idea de que Cristo murió por todo el mundo. A eso se le llama expiación, que es el sacrificio de Cristo, ilimitado, que es por todos, sin distinción. Esa es una doctrina secundaria, sí, no voy a meterme en eso, pero si vamos a estar en la misma iglesia y no pensamos lo mismo en eso, vamos a tener problemas. Si estamos en una misma iglesia y pensamos distinto en eso que también es secundario, que es el tema de los dones del Espíritu o dones espirituales, porque Pablo le dijo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por imposición de manos en el presbiterio, de acuerdo a las profecías que te fueron dadas. Bueno, allí el apóstol Pablo está hablando como algo natural el ejercicio de los dones, en este caso el tema de la profecía. Y aunque es un tema secundario, porque no dice la palabra, si crees en los dones, serás salvo, ¿no? Dice, si crees en Jesús, serás salvo. Aunque es un tema secundario, si tú no crees en los dones, y cuando digo dones, digo todos los dones, porque hay unos que los categorizan y dicen dones sobrenaturales. Y dices, pues eso no está en la Biblia. La Biblia dice neumáticos en el griego, lo espiritual, y allí van todos los dones. Pero si tú crees que algunos cesaron y que otros siguen, y a ti te gusta escoger cuáles sí y cuáles no, y estamos en la misma iglesia, vamos a tener problemas. Porque cuando yo, así como el viernes, llame a alguien que está enfermo y diga, si hay alguien que tiene dones de sanidades, es decir, que Dios le ha usado para orar por una persona y que esa persona se sane, venga y vamos a orar por este enfermo. Si hay alguien que no cree en eso, va a estar aquí y va a rasgar sus vestiduras, y todo lo que se haga y todo lo que se diga en la iglesia, pues le va a ser un problema y hasta puede causar divisiones. En esta epístola también se ha tocado el tema del ministerio de la mujer, ¿sí? Si usted está en esta iglesia y cree
que para Dios no somos todos iguales, que en el principio varón y hembra los creó, pero había una distinción allí. Si usted cree que las mujeres deben de estar ahí nomás sirviéndole agua a los predicadores, que solo pueden enseñarle a otras mujeres, pero no en la iglesia, o sea que cuando las mujeres se reúnen no es iglesia. Bueno, si usted cree así y está en esta misma iglesia, pues vamos a tener problemas también. Incluso pueden venir divisiones. Y escucha lo que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 1:10, epístola que ya enseñamos aquí. Dice 1 Corintios 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Homologoumenos, perdón, quise decirlo en griego. Homologoumenos, ahí está la palabra. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Romanos 12:16 es un paralelo de este versículo y dice: unánimes entre vosotros. O sea, si van a reunirse, si van a ser parte de una misma iglesia local, pues estén unánimes, hablen todos una misma cosa. Porque imagínate, tú no crees que el Señor use a las mujeres también. Tú crees que el Señor les reparte dones a todos, pero a las mujeres no. Y está el Espíritu repartiendo como Él quiere, ¿no? Pero se encuentra con una mujer y dice: no, tú no, porque eres mujer. A ti no te voy a dar este don, a ti sí, porque eres hombre. Como haciendo distinción, como si hay varón, mujer, judío, griego, esclavo, libre, ¿no? Si tú crees así y vienes un domingo y está predicando aquí la pastora Vicky Olivares, o está predicando la pastora Janet, así como predicó allá, imagínate, vas a rasgar las vestiduras. ¿Cómo es posible? Yo no puedo estar en este lugar siendo enseñado por una mujer, ¿no? Pues seguramente te enseñó, te dio a luz un varón, ¿no? No sé, está complicado el asunto, ¿no? Ahora, centrémonos en las cosas esenciales. Lo que dije hace un momento son cosas secundarias, no esenciales, pero que si vamos a estar bajo el mismo techo, pues hay que estar de acuerdo, ¿no? Pero ahora vamos a centrarnos en las cosas esenciales. Estas, según el texto, son indiscutibles. O sea, no se pueden negociar. Si yo estoy ante un cristiano de otra iglesia y me dice: ¿sabe qué? Yo no creo en eso de los dones del Espíritu, yo creo que unos cesaron y otros no, y no tengo mucho tiempo para hablar con él, pues nada más le digo: sale, bro, bien, Dios te bendiga, mi brother. Nunca le diría: eres un hereje, vas a ir al infierno, ¿no? Quémelo en la hoguera. No. Para nada, es mi hermano. ¿Me explico? Pero hay cosas esenciales, indiscutibles, que no se pueden negociar. Es decir, si alguien piensa distinto en cuanto a estas cosas esenciales, escúchalo bien, no es nuestro hermano. Repito, si alguien piensa distinto en las cosas esenciales, teología con T mayúscula, lo que viene a continuación, lo que voy a enseñar a continuación y nos enseña la epístola, no es nuestro hermano. Así de tajante es la Biblia, Gálatas 1:8 dice el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia: mas si aún nosotros, contándose el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, sea separado para destrucción. Ahí sí, no es como que bueno, pues ahí nos la llevamos, hermano, está bien. Cuando nos juntemos a la carnita asada, todo bien, tú en tu iglesia, yo en la mía. No, aquí estamos hablando de sea alguien separado para maldición, alguien que abraza un evangelio diferente. En 1 Corintios 15:1 es también tajante el apóstol Pablo con los corintios y les dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. O sea, de eso estamos hablando, o de esto vamos a hablar. El mensaje que la iglesia posee, el mensaje que la iglesia defiende, es un gran mensaje. Diga, gran mensaje. Y así le llama en el versículo que estamos observando. Dice: e indiscutiblemente grande es. Es un mega mensaje. Por tanto, no hay necesidad de distraernos con fábulas, con genealogías, con frases de motivadores, con teorías de conspiración, con códigos secretos, con confesiones de quién sabe cuál y de no sé qué. O sea, mis hermanos, este mensaje del evangelio es un mega mensaje. Si usted se fija, yo a veces hablo muy rápido.
Y tengo a mi esposa, ¿no? Que me dice, oye, estás hablando muy rápido, ¿no? O hasta mi pastor a veces me jala la oreja, ¿no? Y es que hay mucho que decir del Evangelio. Ahora, ¿cuántas de mis chocoaventuras usted ha escuchado en un mensaje? Ya vamos para, ¿cuántos años? 6, ¿no? De aniversario. ¿Cuántos? 6. Es que luego me pierdo en el tiempo. Y en esos 6 años, mis hermanos, no es que yo me lo haya propuesto. No voy a decirles ninguno de mis testirrollos a los hermanos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque hay mucho que hablar de las Escrituras. Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje tan extenso y con tanta aplicación que no hay tiempo para que usted escuche de cómo era yo en la secundaria y cómo eran mis compadres de no sé dónde. No, o sea, hay mucho en la palabra de Dios. Hay un gran mensaje, es vasto. Con el mensaje de Cristo es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? A este mensaje, observe el texto que estamos viendo, 1 Timoteo 3:16. ¿Cómo se le llama aquí en este texto? E indiscutiblemente grande es ¿el qué? Misterio. No dice ministerio, léale bien, dice misterio. Ahora, tengo que aclarar un poquito esto porque cuando escuchamos misterio, a algunos le viene a la mente muchas cosas. El Rey Misterio, ¿no? El luchador de la AAA, ¿sí? O algo tenebroso, algo así como misterioso, ¿no? Uy, película de suspenso, de terror. No. Algo, o la palabra misterio, es algo que no ha sido revelado en su totalidad, algo que ha estado cubierto, ¿sí? A eso se le conoce como un misterio. Es decir, por ejemplo, tenemos un nuevo púlpito y le ponemos encima una sábana que lo cubra y lo vamos a develar para mostrarlo a todos, ¿no? Cuando está cubierto, bueno, ahí algunos se imaginan qué puede ser, ¿no? Y se imaginan qué hay detrás de esa sábana que cubre el púlpito. ¿Cómo será? ¿Será de madera? ¿Será de fierro? ¿Será negro? ¿Será blanco? Ahora sí ya se lo habrán ajustado al pastor a su estatura, qué sé yo, ¿no? Estás pensando ahí, ¿no? Diferentes cosas. Bueno, eso es un misterio, algo que todavía no ha sido revelado en su totalidad. Y el mensaje del Evangelio, el que veremos a continuación, no estaba muy claro para los judíos, entiéndase, el pueblo de Israel. El mensaje del Evangelio que tú y yo conocemos y hemos creído ya en Cristo, para los judíos no estaba completamente revelado todavía, no estaba muy claro. Es decir, Dios les había mostrado el Evangelio por medio de sombras, les había dado destellos. Desde el Génesis, tú puedes ver que cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra que ellos se vistieron con hojas de higueras, ¿sí? O sea, solucionaron su pecado y trataron de cubrir su desnudez con unas hojitas por ahí. Pero Dios, cuando sale a la luz todo esto, Dios trata el asunto ¿cómo? Los cubre con pieles de animales. Hace a un lado las hojas de higuera y los viste con pieles de animales. Ahora, para que esas pieles estuvieran cubriendo la desnudez de Adán y de Eva, tuvieron que morir animales. O sea, las pieles eran de animales, no era ropa del Chain, no, era piel de veras, pieles de animales. Animales inocentes murieron, derramaron su sangre para cubrir la desnudez, el pecado de Adán y de Eva. Allí Dios estaba revelando el Evangelio, desde el Génesis. A eso se le conoce como protoevangelio. Pero fíjate cómo no estaba tan claro. En otra ocasión, por ejemplo, estaba Abraham y Dios le dice a Abraham, qué bonito está tu niño, ¿verdad? El Isaacito, sí, está precioso, Señor, un cachetoncito. Bueno, me lo vas a dar en sacrificio. Y dice la palabra que Abraham salió, obedeció a Dios, lo llevó a este monte donde Dios le dijo, y cuando iba ya a sacrificar a Isaac, Dios le dice, detente, ¿no? Ahora sé que temes a Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Además de dándole una gran lección a Abraham, una gran lección nuestra, Dios estaba mostrando a Cristo, estaba mostrando lo que iba a hacer muchos años después. Estaba mostrándoles, tú no vas a sacrificar a tu hijo, porque eso no salvaría a nadie. Tu hijo nació en pecado, igual que tú, Abraham. Por eso yo voy a dar a mi hijo Jesucristo, y él sí va a ser sacrificado para quitar el pecado del mundo, ¿sí? O sea, ahí fíjate cómo estamos en Génesis, únicamente Dios revelando por medio de sombras, de destellos, lo que haría muy claramente muchos años después. Para los judíos era un misterio también que Dios en su plan de salvación fuera a incluir a los gentiles, esto es, a los no judíos, a nosotros. Aunque Dios también ya se los había revelado de forma parcial en la promesa que le hizo a Abraham. Le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, estaba hablando no solo de judíos, sino de todo
todas las familias de la tierra, todos. A través de los salmos también, toda la tierra te adorará. Y vemos en los salmos versículos así o cánticos así, en donde Dios ya les estaba revelando al pueblo de Israel que también los judíos estábamos incluidos. Y es que vale la pena aclarar esto del misterio en cuanto al evangelio, porque algunos se van a otro extremo y enseñan que el evangelio es un misterio que Dios les revela solo a algunos elegidos. Bueno, eso es filosofía gnóstica, ¿sí? Eso de que hay un mensaje que solo unos cuantos elegidos entienden, no. Los que hacen eso, los que enseñan que el evangelio es un misterio que Dios les revela solo a algunos, tienen que torcer las escrituras, tienen que darle muchas vueltas al asunto para respaldar su filosofía gnóstica. Basta con interpretar la Biblia en su contexto. Si Pablo hubiera creído que el evangelio es un misterio que Dios solo les revela a algunos elegidos, entonces Pablo se contradice. La Biblia se contradice. Cuando en esta misma epístola dice que la ley era para los pecadores. Esto nos enseña que nadie puede cumplir la ley. Nadie podemos cumplir la ley. Todos somos culpables. Dice la palabra que si transgredimos alguna de las leyes, alguno de los mandamientos, nos hacemos culpables de toda la ley. Y ahí el que alguna vez dijo una mentirita por ahí, que le dice piadosa, pues ya, se hizo culpable de toda la ley. El que tomó ese chicle que no le pertenecía, ya se hizo culpable de toda la ley. En esta misma epístola dice claramente, capítulo 1, versículo 15, que el Señor vino a salvar a los pecadores. O sea, si todos somos pecadores, porque todos nacimos en pecado y todos en alguna ocasión hemos quebrantado alguno de los mandamientos, entonces dice la palabra que somos receptores ya del sacrificio de Cristo. Porque el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores. También dice en el capítulo 2, versículo 4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿cómo Dios puede querer revelar el evangelio solo a algunos y al mismo tiempo querer que todos sean salvos? ¿Te imaginas? O sea, algunos creen en un Dios bipolar o no sé qué les pasa, ¿no? Pero el Dios de la Biblia no es. Vemos que Cristo dio su vida en rescate por todos. Eso dice capítulo 2, versículo 6. Vemos en el capítulo 4, más adelante lo veremos, que Dios es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Por eso digo que cada vez que leo esta epístola confirmo más que creo en la expiación ilimitada. Y es muy claro que Dios ha revelado el misterio del evangelio a todos, a todos. Basta con que el hombre lo quiera creer. Dios ya ha revelado a su Hijo Jesucristo a todos, mis hermanos. Ya no de forma velada, no, abiertamente. Dios ha mostrado a su Hijo en esa cruz con sus brazos extendidos, muriendo por los pecadores, pagando con su sangre por el pecado de los pecadores. Dios ya lo hizo visible, pero se necesita que el hombre crea que ese hombre muriendo ahí en la cruz es Dios y que su sangre es suficiente para no cubrir, sino para borrar y quitar su pecado por siempre. ¿Le das un aplauso al Señor? Romanos 10, versículo 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. O sea, no es un misterio ahí que Dios le revela a algunos, ¿no? Cuando hablemos de la apostasía voy a tocar ese punto, ¿no? Resulta que alguien era cristiano y se aparta de la fe, niega a Cristo, se hace ateo, se hace homosexual y sicario y todo lo que quieras, ¿no? Después de haber sido cristiano. Y la salida más fácil que tenemos es decir, nunca fue cristiano. Entonces, si ese no fue cristiano, ¿quién puede asegurar que es cristiano ahora? Pero la palabra responde y dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti que estás aquí, que no has creído en Cristo, cerca de ti que nos ves en la transmisión o que nos vas a escuchar, que nos estás escuchando, cerca de ti, dice el Señor, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. No predicamos un misterio. Bueno, mira, si Dios te lo revela, entonces está bien. Si Dios te escoge y te arrastra irresistiblemente, entonces está bien. No. Predicamos esta palabra de fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así. No es que hay que subir una escalera al cielo, ¿cómo dice la Bamba? O sea, no es que nada.
No es que hay que irse de rodillas a no sé dónde, no es que hay que pactar por quién sabe qué, no es que hay que... No. Ya todo lo hizo Cristo. Si tú crees en Él, eres salvo y tienes vida eterna. Es lo que dice la palabra. Gracias, Señor. A este misterio Pablo le llama el misterio de la piedad. Piedad significa una actitud en pos de Dios. Es buscar hacer la voluntad de Dios. Porque he hablado yo ahora de esta parte teológica, podemos decirlo así, de esta verdad de que Dios dio a su Hijo unigénito, concebido sin pecado, para pagar por el pecado de la humanidad. Eso es, digamos, en teoría, pero esa teoría, mis hermanos, tiene que impactar las vidas de las personas. Por eso dice el misterio, el mensaje de la piedad, de una vida que busca hacer la voluntad de Dios. Porque alguien que ha creído en Cristo, que ha sido impactado por el Evangelio, vive indiscutiblemente para Dios, en gratitud, no para ganar algo, sino en gratitud por esa salvación tan grande, dice el autor de la epístola a los Hebreos. Vive para Dios. ¿Te fijas cómo cambia la perspectiva? ¿Te acuerdas lo que dije hace rato? Esta caricatura que hice hace rato. No, yo voy a la iglesia 1 hora nada más, cumplo, nadie se mete conmigo. ¿Eso es vivir a Cristo? Pues qué chafa vida, ¿no? Chafa viene del griego, no se crea. Algo de baja calidad, ¿no? No, alguien que realmente ha sido impactado por el Evangelio vive para Él, busca hacer la voluntad de Dios, y eso es lo que produce el Evangelio. Vidas que desean lo que Dios desea. Es decir, el mal todavía está en nosotros, la carne está todavía en nosotros, y esa carne que nosotros tenemos, esa vieja naturaleza o remanente de pecado, es la que domingo 10 de la mañana está así jalándote la cama y diciendo no te puedes levantar, estás enfermo, te duele el pelo, ¿sí? Ay, pues no voy a ir, ¿verdad? Eso es lo que la carne quiere. Y estás ahí de que no me quiero levantar, no voy a ir a la iglesia hoy, pero tú eres el pastor, sí, entonces sí vengo, ¿no? Está esa carne, ¿no? Pero el nuevo hombre, el Espíritu que está en nosotros, Cristo que está en nosotros, es el que nos dice: Sape celestial, bendice al Señor y párate, báñate y llega temprano a la reunión para que no te toque esperar allá afuera en el pasillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios desea? Porque estoy hablando de que piedad significa buscar hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Explícitamente en la palabra lo dice, que Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, este misterio de la piedad en mí produce querer que otros sean salvos. Dios también dice de forma explícita: sed santos porque yo soy santo. Entonces, este misterio de la piedad produce en mí que yo quiera vivir en santidad. Esto es apartado del pecado. Esto es apartado de todo aquello que ofende a Dios, aunque sea legal, aunque sea políticamente correcto. Pero si ofende a Dios, yo anhelo apartarme de eso. Lo que veremos en el resto del versículo es el contenido de la revelación de ese misterio. En tu Biblia notas que está escrito en forma de poema, ¿sí lo ves? Si tienes la Reina Valera, aparece así como más comprimidito, ¿no? O sea, todo el demás texto aparece así, más amplio, y este aparece como más comprimido. Bueno, así se ve un poema, o así se ve una canción. Se cree, de hecho, que este era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Y esto nos trae un principio a nosotros. Si era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva, nos enseña entonces que las letras que cantamos en nuestros cultos deben de destacar, deben de identificarse por tener contenido doctrinal, ¿sí? O sea, está bien cantar nuestras experiencias. Muchos salmos son las experiencias del salmista. Asaf: en cuanto a mí, casi mis pies se resbalan viendo la prosperidad de los impíos. O sea, era una experiencia, pero cuando nos congregamos nosotros para adorar al Señor, deberíamos de cantar la palabra, que los cantos fluyan desde la palabra. ¿Por qué? Porque la alabanza, creemos que la alabanza también debe servir para enseñar doctrina o para afirmar doctrina. Y eso es lo que creemos también en esta casa espiritual. ¿Por qué aquí no cantan las de quién sabe cuál, los de quién sabe dónde, los de Aguamiel San no sé qué, ¿no? Bueno, sí están padres, ¿no? Está bien. Pero, mis hermanos, nosotros lo que buscamos es que los cantos fluyan desde la palabra.
Y bueno, hay mucho talento en Casa de Oración, compositores aquí mismo entre nosotros que han escrito canciones, y la verdad no nos la acabamos con los cantos que aquí mismo se componen dentro de esta gran red de iglesias llamada Casa de Oración. Así que bueno, pues están padres, pero ya aparte, ahí le va, otro motivo. Si nosotros cantamos cantos que cantan en todos lados, resulta que tienen copyright y nos hacen strikes en YouTube, en Facebook, y luego nos andan queriendo cobrar. Entonces mejor que se queden con su dinero y sus canciones y nosotros componemos las nuestras sin ningún problema. Veamos el misterio revelado a todos los hombres. Dice la segunda parte del versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y aquí me detengo. Aquí está hablando de la encarnación de Cristo. ¿Qué es esto? Así de simple. Que Cristo se hizo hombre. O sea, para que el hombre pudiera ser salvo, tenía que cumplir la ley. ¿Sí? Así es el orden. Para ser salvo tienes que cumplir la ley, pero es imposible cumplir la ley. Porque como enseñé hace un momento, si transgredimos una, nos hicimos culpable de toda la ley. Por eso Dios mismo tuvo que hacerse hombre para cumplir la ley por el hombre. Y no solo para cumplir la ley, sino para morir bajo la ley, para pagar la causa del pecado. Si un hombre cualquiera hubiera dado su vida, hubiera dicho, no, yo voy a dar mi vida por la humanidad, no hubiera sido suficiente, no hubiera valido para nada. Por eso Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, se encarnó. Juan 1:14 dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo, el mensaje, se hizo carne, tuvo un cuerpo como el nuestro, así, un cuerpo físico, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como cantábamos hace un momento, el Señor Jesús no estimó ser igual a Dios. Se despojó de sus derechos divinos y descendió a la tierra para hacerse como uno de nosotros. Su encarnación, quiero aclarar, no fue el resultado de la relación entre un hombre y una mujer. Así es como todos nacemos, ¿sí? Pero Cristo no. Cristo no fue producto de la relación de un hombre y una mujer. Fue obra del Espíritu Santo en una virgen, la Virgen María. Y así estaba profetizado. El Espíritu cubrió a María y así Cristo fue concebido. Y aquel que no cree en esta verdad de la encarnación de Cristo, de que Cristo es el Verbo de Dios hecho hombre, aquel que no cree en esto, no es nuestro hermano. Aunque cante las mismas canciones que nosotros, aunque se vista como nosotros, aunque nos diga hermanos, etcétera, si no cree en la encarnación de Jesucristo, no es nuestro hermano. Y esto es algo indiscutible, no hay negociación en esta. Pero es buena persona, que bueno, pero nuestro hermano no es, ¿me explico? Si alguien llega, por ejemplo, y dice, no, o sea, Cristo no era Dios, testigos de Jehová, mormones, solo por poner algunos ejemplos, ¿sí? Que tienen sus distorsiones cristológicas, falsas doctrinas, bueno, no son nuestros hermanos, aunque sean buena onda, no son nuestros hermanos. El misterio de la piedad habla también del ministerio, ahora sí, ministerio de Cristo en la tierra. Y aquí pone en nuestra mente lo siguiente, continuamos leyendo, dice, visto de los ángeles. Primero habló de Cristo siendo encarnado, haciéndose hombre. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ahora, ya estando Cristo entre nosotros, su ministerio fue respaldado por Dios. Alguien diga amén. Desde que comenzó, desde que Cristo se bautizó, cuando no necesitaba bautizarse, ¿no? Lo hizo para cumplir con toda justicia. Dice la palabra que se oyó una voz del cielo. Ahí vemos a la divina Trinidad. El Hijo de Dios, Jesús, segunda persona de la divinidad. Y la voz del cielo que se escuchó, la voz del Padre, primera persona de la divinidad, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Y desciende el Espíritu Santo, tercera persona de la divinidad. Allí, mis hermanos, desde allí empezamos a ver el respaldo del Padre sobre el ministerio de Jesús. Y aquí dirás tú, ¿qué tiene que ver esto con visto de los ángeles? Bueno, los ángeles manifestaron la aprobación de Dios, del Padre, en el ministerio de Jesús. Voy a decir solamente algunas de las ocasiones en donde los ángeles tuvieron algo que ver con el ministerio de Jesús. Bueno, desde el inicio, comienzo por ahí. Un ángel le dijo a María que había sido escogida para ser
la virgen que daría a luz a Jesús. Los ángeles dijeron a los pastores, ¿te acuerdas de Navidad? Que Jesús había nacido. Ahí estaban los ángeles, los pastores, perdón, y los ángeles diciéndoles, el Mesías ha nacido. Los ángeles adoraron a Jesús en su nacimiento. Los ángeles advirtieron a los padres de Jesús de ese genocidio que se avecinaba para que ellos pudieran huir hacia Egipto para salvar a Jesús. Los ángeles fortalecieron a Jesús después de su batalla en la tentación. En Mateo capítulo 4 dice que vinieron ángeles y le sirvieron. Un ángel también fortaleció a Jesús en Getsemaní antes de ir a la cruz. Un ángel, ya Jesús muerto, cuando resucitó, un ángel removió la piedra de la tumba de Jesús. Un ángel le dijo a 2 mujeres en la tumba que Jesús había resucitado. Fueron las primeras receptoras del mensaje de la resurrección. 2 mujeres, para los machistas, ¿no? 2 ángeles consolaron a María Magdalena y la reunieron con Jesús. Los ángeles también prometieron que Jesús volvería por segunda vez. O sea, todo el ministerio terrenal de Jesús fue respaldado por el Padre. Como dijo Nicodemo a Jesús en Juan 3, nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Dios estaba con Jesús y lo hizo evidente a través de las obras y a través también de los ángeles. La otra frase que encierra otra de las verdades del Evangelio es la siguiente, la que vemos a continuación: justificado en el Espíritu. Está hablando ahora de la vindicación de Jesús. ¿Qué es vindicar? Vindicar es defender por escrito a alguien de quien se haya injuriado, alguien a quien hayan calumniado, alguien a quien hayan acusado falsamente. La vindicación es esa carta que se escribe en donde dice todo aquello de lo que se le acusa a tal o cual persona es mentira, no es cierto. Y esto encierra lo relacionado con el sacrificio de Cristo. Estamos viendo la encarnación de Cristo, el nacimiento de Cristo, el ministerio de Cristo, y ahora nos acercamos al sacrificio de Cristo. Solo en este versículo, Cristo se hizo pecado por nosotros, por toda la humanidad. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y en la cruz, el Señor Jesús obtuvo la victoria. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Ahí está esa vindicación de Cristo, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo murió, en la cruz triunfó sobre principados y potestades y después fue sepultado. ¿Cómo conectamos la sepultura de Jesús con la vindicación de Jesús? Porque dice aquí el texto, justificado en el Espíritu. Bueno, lo conectamos así. Si Jesús no hubiera sido Dios, hubiera muerto en la cruz. Muchos murieron en cruces, hubieron muchos crucificados, miles de ellos. Y si Jesús no hubiera sido Dios, hubiera sido sepultado y ahí se hubiera quedado. Ahí está José Smith, ahí está Mahoma, ahí están todos, mis hermanos. Todos los fundadores de religiones están allí, se quedaron en la tumba, se los comieron los gusanos y un día sus cuerpos van a resucitar para dar cuentas delante del juicio del gran trono blanco, ¿sí? Pero Jesús no se quedó ahí en el sepulcro, no se quedó en la tumba, Él resucitó. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba y no hubiera resucitado, el pecado hubiera tenido la victoria, el sepulcro hubiera tenido la victoria, pero Él resucitó y eso tapó la boca de todo aquel que dudó de Él. Primero los Corintios 15:55 dice el apóstol Pablo a manera de pregunta, hablando de la resurrección de Cristo, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es justificado en el Espíritu. Cristo fue justificado en el Espíritu cuando fue sepultado y no se quedó en el sepulcro, sino que resucitó. Y aquel que no cree que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, no es nuestro hermano, ¿sí? Aunque sea buena onda, aunque cante bonito, aunque se vista como nosotros y diga la palabra hermano y use el lenguaje cristianés o cristiañol, ¿no? Eso es algo indiscutible. Si alguien no cree en que Cristo murió y resucitó,
no es nuestro hermano. En la ley, el testimonio de uno no era suficiente. Cuando se iba a dar testimonio de algo, debía de haber el respaldo de 2 o 3 testigos. Pero Cristo les tapó la boca a todos, presentándose resucitado no ante un testigo, no ante 2, no ante 3, sino ante 500 hermanos. Y así el Señor tapó la boca de aquellos que dudaron de Él. Luego el Señor, después de haber resucitado y haberse presentado ante más de 500 testigos, sube a los cielos, asciende a los cielos. A eso le conocemos como la ascensión. Estoy hablando de doctrina esencial, mis hermanos, ¿eh? Si ustedes no saben de qué estoy hablando, bueno, hay que meterse al kinder, de verdad. Ay, pastor, ¿cuándo nos va a hablar del anticristo y de los callos de la bestia? Pero primero apréndete la ascensión, la resurrección, ¿sí? O sea, empecemos por ahí, porque algunos, a veces cuando enseño estas cosas, sí veo las caras de algunos y están así con su signo de interrogación, así como, ¿qué dijo? Entonces, antes de meternos en rollos, eso es el ABC. O sea, hace rato dije, si tú estás en una iglesia y ves que tu pastor no vive conforme a la verdad, entonces puedes buscar otro lado. Pero para juzgar si vive o no conforme a la verdad, pues hay que conocer la verdad. ¿Me explico? Entonces, esto es doctrina esencial, teología con T mayúscula, algo que todos los cristianos debemos conocer. La ascensión de Jesucristo. Bueno, Jesús ascendiendo a los cielos. Y no era un espíritu como algunos enseñan. No, Jesús era algo así como un fantasma. No, esas son marihuanadas, ¿sí? O sea, objetivamente en la palabra vemos que Jesús tenía un cuerpo físico. Cuando resucitó, ese cuerpo era un cuerpo glorificado pero palpable. ¿No le dijo a Tomás? Tomás, mete tu mano aquí en el agujero donde entraron los clavos. Mete tu mano en mi costado. O sea, era un cuerpo. Ay, sí, Señor Dios mío. Bueno, dices porque lo tocaste, ¿no? Por eso creíste. Pero más bienaventurado el que no lo vio y creyó, o sea, tú y yo. El punto aquí es que Jesús tenía un cuerpo físico. Después también resucitado les dijo, ¿qué hay de cenar? ¿Verdad? Así como nosotros, ahorita estamos ya la tripa, hay que desayunar antes de venir. Y les dijo, pues prepárenme, ¿no? Y le prepararon un pez con pan sin levadura. Jesús comió un cuerpo que podía comer, pero un cuerpo glorificado porque puede estar delante de la presencia de Dios y no morir. Un cuerpo que traspasaba las paredes, un cuerpo que fue capaz de ascender, de subir a los cielos. Y ahí cuando Jesús asciende, sube a los cielos, nuevamente vemos a ángeles. Ángeles que entran en escena y les recuerdan algo a sus discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 9. Esto es lo que le recuerdan los ángeles a los discípulos que estaban allí, pero a nosotros también, los que leemos. Y es algo muy importante. Les dice, y habiendo dicho estas cosas, y esto fue la gran comisión, viéndolo ellos, fue alzado. O sea, imagínate la escena, ¿no? 500 discípulos ahí. Y Jesús resucitado y siendo alzado, después de decirles, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Está ahí el Señor Jesús y se empieza a levantar hacia los cielos. Y todos los discípulos dicen, ¿te imaginas? Sorprendidos. Bueno, les dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mientras Jesús subía, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿te imaginas el sonido de las voces de los ángeles? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Todos ahí, ¿qué está pasando, no? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así, escucha esto, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dale un aplauso al Señor. No estamos aquí para dar mensajes de superación personal, mis hermanos. Ya de eso hay mucho en el mundo. O sea, si usted venía, no, yo voy a la iglesia para que me ayuden a ser mejor vendedor. Mira, está perdiendo su tiempo. Ese es el mensaje que nosotros proclamamos desde aquí. Ese es el que debe resonar en todas las iglesias que dicen ser cristianas.
no solo desde la predicación, en la alabanza, en todo momento este mensaje debe resonar. ¿Cuál mensaje? El mensaje de que Cristo nació, de que Cristo murió, resucitó, ascendió y de que volverá por segunda vez. Nosotros esperamos eso. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos, que Cristo va a volver. Mi esperanza no es que me voy a comprar una casa más grande, con alberca, qué sé yo. Esa no es mi esperanza. Ahora, si el Señor me la da, pues gloria a Dios, ¿verdad? Me echaré mi chapuzón. No estoy diciendo que sea pecado. Y a usted pues, lo invito también a que nos asoleemos ahí como lagartijas. El punto es que nuestra esperanza no es algo terrenal, porque lo terrenal, ¿cómo le explico? Aquí se queda. Hace unos meses estaba en México. El Señor me dio oportunidad de ir a una colonia bien, como dicen, old money, como dicen los chicos, ¿verdad? Y en esta colonia pues resulta que vivía mucha gente de mucho dinero y personas del medio del espectáculo, del deporte, etcétera, pero ya era una colonia antigua. Y veía yo casas muy bonitas, mansiones enormes, pero abandonadas. Autos que en su momento fueron lo máximo, ahí abandonados. Parece que se detuvo el tiempo y el tiempo fue descomponiendo todo, ¿sí? Porque las cosas terrenales, aquello por lo que nosotros nos esforzamos y hacemos de todo, se van deteriorando, pasan. ¿Ya te diste cuenta de estos dispositivos y la trampa que nos juegan? ¿Sí? Ya salió el iPhone 15, ¿sí? Pero espérate, lo acabas de comprar, está bonito, ¿sí? Ok, no te preocupes, en septiembre sale el 16. Y vas a empezar a ver como, es que no trae la función que le pusieron, ¿no? De que la apachurras aquí y prende la luz. ¡Wow! No lo tiene, me siento en la depresión porque mi teléfono no tiene esa función, ¿verdad? De que le hago así al reloj y hace no sé qué. Ya lo tenía, nada más que ahora te lo están vendiendo, te lo están anunciando. ¿Me explico? Y en poco tiempo las cosas van pasando, se van haciendo obsoletas. A eso se le llama obsolencia programable, que tienes el iPhone 10 y ya no funciona bien, porque está programado para hacerse obsoleto y llevarte a que compres el 15, el 16, el 17 y así sucesivamente. Las cosas terrenales pasan, pero las cosas eternas y estas verdades que estamos recibiendo hoy son eternas. La verdad de que Cristo volverá por segunda vez. Y eso es parte de lo que encierra la declaración recibido arriba en gloria. Vela ahí en tu Biblia. Recibido arriba en gloria encierra la esperanza de que Cristo va a volver por segunda vez. Segunda venida de Cristo. Primera venida fue como un bebé. Nació, fue envuelto en pañales, ¿sí? Fue pues como cualquier niño judío de su tiempo, ¿no? En cuanto a su crianza. Pero esta segunda vez que Cristo va a venir, ya no va a venir como un bebé. Ya no va a entrar a la ciudad en un pollino prestado. No, esta vez vendrá en caballo blanco a juzgar a las naciones. Esta será la segunda venida de Cristo. De eso nosotros estamos hablando, la segunda venida de Cristo. Y cuando Él venga en gloria y majestad, el Señor nos va a resucitar. Dice la palabra, los muertos en Cristo, o sea, los que murieron siendo cristianos, entre ellos nuestro amigo el pastor Héctor Ursúa, nuestra querida amiga Diana Villarreal, que acaba de fallecer en estos días, esposa del pastor Antonio Espinosa, y todos los demás que hayan muerto, cuando el Señor venga, dice la palabra que ellos resucitarán primero. ¿Qué es esto? Si me regalo unos minutos extra, nos vamos a tiempos extra, le explico rápidamente. El cuerpo muere. Cuando nosotros morimos, pues el cuerpo, si te entierran, te ponen en un ataúd de esos como de $7,000, $8,000. Ese cuerpo que está dentro, un cuerpo muerto, empieza a entrar a un estado de descomposición y se empieza a oler mal y todo. Conforme pasa el tiempo, se sigue descomponiendo hasta que no queda más que polvo. Ahora, si tú decidiste cremarte, es decir, acelerar ese proceso y dijiste, no, pues no tengo los 8,000, mejor vamos a optar por la incineración, bueno, pues igual, quedas en polvo, nomás que fue un proceso más acelerado. Si el Señor viene, el Señor dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ese polvo, ya sea que lo metiste en el ataúd y se descompuso hasta quedar en polvo y unos cuantos huesitos ahí, ese cuerpo va a ser de nuevo creado, pero ahora mejor,
un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo, escucha esto, que fue cremado, para el Señor no hay ningún problema. Imagínate, el Señor vuelve y dice, los muertos en Cristo resuciten. Y dice, ay, espérate, es que lo cremaron, ¿cómo le voy a hacer? Déjame checo mi manual, porque ahí decía, cuando en el principio creé el de la nada todo, cielos, tierra, el mar y todo, pues ¿qué dije? Nomás sea la luz. Pero aquí está complicado porque lo cremaron este brother, ¿no? No, para el Señor no hay ningún problema. El Señor va a hablar a los muertos y todo se va a volver a formar en un cuerpo glorificado, capaz de estar delante de la presencia de Dios. Así que si estabas pensando, bueno, pues ya estoy pensando en que un día me voy a morir, así que pues ¿qué hago? ¿Que me entierren o que me cremen? Y tú dices, ¿sabes qué? Pues el presupuesto no me da para el entierro, mejor la cremación, pero no sé. Bueno, ahí está, mi hermano, ahí está la respuesta. Mira, me ahorré algo de consejería aquí. Nuestra esperanza es esa. La esperanza del misterio de la piedad es que el Señor volverá. Y cuando nosotros pensamos en esto, además de esto que a lo mejor no habías considerado por estar muy ocupado en Netflix y todo esto de que el Señor nos va a resucitar, esto de que Él va a volver, esto, mis hermanos, debe producir en nosotros un deseo de vivir en santidad. Y por eso cantamos, este mundo no es mi hogar. El Señor va a venir y cuando Él venga, todo eso por lo que me estreso ahí se va a quedar. Cuando el Señor venga, ya no voy a necesitar, si eres soltero, no voy a necesitar pareja. O sea, ¿para qué? Voy a estar delante del Señor. Cuando el Señor vuelva, pues mira, los perritos no van al cielo. O sea, tu mascota que se murió no va ni al cielo ni al infierno. Que ese se queda en polvo porque no tiene soplo de vida, espíritu. Pero ¿sabes qué? En la presencia de Dios no vas a necesitar tu perrillo ese o tu gatillo pulgoso, ¿no? Vamos a estar delante del Creador de todas las cosas, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Así que eso debe producir en nosotros esperanza. Diga esperanza. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y no está hablando de algo triunfalista, no voy a lograr mis metas, no, espérate, escucha. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. O sea, ¿cómo puedes comparar ser semejante a Cristo con su cuerpo glorificado? ¿Compararlo con qué? ¿Con los millones de Elon Musk? ¿Sí? Bueno, si eso es lo tuyo, pues dale, ¿no? Échale ganas, yo me quedo con esto. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, yo no cambio eso por ninguna cosa material. Ahora, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? ¿Se envuelve en las cosas del mundo? ¿Cambia las cosas de Dios por las cosas del mundo? Dice, estoy muy ocupado para discipulado, en culto de oración y que no, yo tengo mis cosas, ¿no? Porque hay que producir. Estamos en el sueño americano. Bueno, entonces dice aquí, y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de ser semejante a Cristo, de verle tal y como es Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta esperanza, mis hermanos, es la que mueve a la iglesia. Y es allí en donde encajan las dos líneas que nos faltan de este himno, vamos a llamarle el gran misterio de la piedad. Aquel que no cree que Cristo volverá por segunda vez, por cierto, no es nuestro hermano. Y eso es algo indiscutible, está aquí. Si alguien dice, no, pues ¿cuál? Que Cristo va a venir, ya vino, ahora vamos a conquistar el mundo. Bueno, ese no es nuestro hermano, aunque diga que es pastor y apóstol y quién sabe qué, ese no es nuestro hermano. Ahora, vamos a ver las dos líneas que nos faltan. Esto va a ser breve. El texto dice, predicado a los gentiles. Como dije al principio, el misterio de la piedad era un misterio para los judíos. Y para ellos, los gentiles, no somos parte del plan de Dios, pero sí lo somos y siempre lo hemos sido. Dios, en su omnisciencia, es decir, en que Él conoce todas las cosas, sabía que Jesús iba a venir a los suyos. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Qué bueno que eso lo sabe. Por eso el Señor se reveló a un pueblo que no preguntaba por Él. Ahí estábamos nosotros. Mira, tú que te crees muy, I don't speak Spanish. Bueno, espérate, tus ancestros, los aztecas, ¿no? Los incas, entonces, ahí estaba, ¿no? Pensando y haciendo salir humo y ofreciéndole sacrificios al Dios del sol, al Dios de la luna y al Dios de todo, ¿no? Bueno, no preguntábamos por Dios, ni sabíamos, pero Dios, nuestro Dios, se reveló a nosotros, a un pueblo que no preguntaba por Él.
Esos somos nosotros, los no judíos, el pueblo que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo por las riquezas de su gracia. Nosotros somos esas ovejas de otro redil a las que Jesús se refería en Juan 10:16. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil, el redil judío. Cuando Jesús estaba delante de sus discípulos resucitado, les reveló ese misterio en Marcos 16:15. El ministerio o el misterio del ministerio de la evangelización a los gentiles. Dice Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo. Ahí estaba, revelándoles el misterio. Yo he resucitado, he dado mi vida, y todo esto que ustedes han visto no es solamente para ustedes, discípulos judíos. Vayan por todo el mundo, ¿sí? Y predicad esto, el evangelio, a toda criatura. Fíjate cómo el Señor está enfatizando. De esos todos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora bien, esto es muy importante porque nosotros no predicamos para condenar al mundo. Hay algunos que parecen ser muy así, ¿no? Muy fogosos, ¿no? Sana doctrina. Y nuestro evangelio es una condena de muerte para el mundo. Y parece que se gozan, que se deleitan en la muerte del impío. Pero el deseo de la iglesia, el deseo de Dios, nuestro deseo es que todos crean en Jesucristo. Dice la última línea del gran misterio de la piedad: creído en el mundo. Y eso es cierto. Por todo el mundo han creído en Cristo, a través de todos los tiempos. La iglesia, mis hermanos, sigue viva, porque Cristo sigue vivo. Ahora, si tú te centras nada más en ver las falsas iglesias y que la apostasía y que eso y que aquello, pues, bueno, ahí es tu mundo, pero yo prefiero mejor ver más ampliamente y ver cómo la iglesia sigue viva, ver cómo por todo el mundo han creído en Cristo. Hasta ahora la iglesia ha estado cumpliendo con esta comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Curiosamente, los que más salen y predican son los que más enfrentan críticas. Nosotros, los que creemos en los dones del Espíritu, nosotros, a los que nos llaman los pentecostales, ¿sí? Así nos llaman. Nosotros no nos llamamos así, pero así nos llaman, porque creemos en los dones del Espíritu, porque creemos en salir y evangelizar, creemos en que Dios reparte dones a todos, a mujeres también Dios las quiere usar, a los niños también Dios, si le place, los va a usar. Bueno, estos que enfrentamos tantas críticas, pues hemos sido los que más hemos evangelizado por todo el mundo, y lo digo pues siendo objetivo, no tratando de jactarme, y vamos a seguirlo haciendo. Vamos a usar todos los dones y a todas las personas que estén disponibles para proclamar el misterio de la piedad, para predicar a Cristo y para que sigan creyendo en Él por todo el mundo. Ese es mi deseo. Usted a lo mejor está deleitándose junto conmigo por lo que Dios está haciendo en nuestra congregación. Y hablo a la iglesia a la que yo sirvo, ¿no? Dios está moviendo entre nosotros, mis hermanos. Lo podemos ver aquí entre nosotros. No veo que estén todos dormidos, o sea, veo que están recibiendo la palabra. Y aquí mismo, en este mismo lugar en donde estamos, a unos cuantos pasos están nuestros niños recibiendo la palabra. Están siendo enseñados a alabar a Dios, a adorar a Dios. Ayer este lugar estaba a la mitad lleno, todas las primeras hileras hasta la mitad de puros jóvenes, adorando, alabando a Dios. Dios está moviendo, Dios está haciendo cosas poderosas. El Señor nos dio la oportunidad de plantar una congregación ya ahora en Southwest, en el suroeste de la ciudad, por allá por la calle Hillcroft. El Señor se está moviendo ahora. Hemos ido a evangelizar por allá en Pasadena y Dios está moviéndose allí, se está discipulando a los que han creído. Pero mis hermanos, yo no me quiero detener allí. Y no hablo de mí, sino hablo de lo que Dios me enseña en su palabra. Que cuando yo salgo y veo el tráfico de esta ciudad y veo ese mar de carros, de autos así, digo, no le hemos hecho ni cosquillas a Houston, ¿sí? Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Ahora, hemos de conocer el evangelio para predicar este evangelio a otros. Estamos hablando entonces de la evangelización, de la predicación del evangelio para que Dios, para que Cristo sea creído en el mundo. Y aquel que no cree que Cristo debe ser predicado para que otros crean, no es nuestro hermano, ¿sí? Aquel que dice, no, pues mira, ¿para qué predicamos
Si Dios ya escogió a unos para salvación y otros para condenación, mejor dediquémonos a sacar a la gente de sus iglesias para enseñarles las doctrinas de la quién sabe qué, ¿sí? Mira, aquel que no cree en que Cristo deba ser predicado para que otros crean, indiscutiblemente no es nuestro hermano. Para concluir, mis hermanos, como podemos ver, el mensaje del Evangelio es tan poderoso y tan grande que no se puede comparar con filosofías, con fábulas, genealogías interminables, con nada de eso. Este mensaje que hoy tú has escuchado debe ser conocido, predicado y defendido por la iglesia. Si tú eres la iglesia, ponte de pie y vamos a hacer una oración. Y antes de tomar un tiempo para orar, para adorar, para alabar al Señor, me gustaría hacer un llamado. Hoy ha sido expuesto el Evangelio de una manera amplia y espero no haberte confundido, pero si lo hice, aquí te va esta simplificación del mensaje. Si tú no has creído en Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. Vas al infierno, es lo que dice la palabra. Pero la buena noticia es que no tienes que ir al infierno, que Cristo murió por tus pecados, que Cristo pagó esa paga que era la muerte. Él murió en tu lugar. Y si tú crees, como leímos, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, si tú crees en Él, serás salvo. No solamente serás librado del infierno y la condenación, sino que serás adoptado como su hijo, adoptado como hijo de Dios, y disfrutarás de las riquezas de la gracia de Dios, de una vida en santidad, de las herramientas para poder vivir en santidad, para poder agradar a Dios. Así que si hoy esa es tu condición, te voy a invitar a que ores conmigo. Inclina tu rostro, mi hermano, mi hermana, y si tú necesitas hacer esta oración, puedes hacerla conmigo y decirle: Señor, perdona mis pecados, perdona mi incredulidad. Yo creo que tú eres el Señor Jesucristo, que te levantaste de los muertos y venciste al pecado y a la muerte. Yo creo en ti, Jesús. Y si tú hiciste esta oración tan simple, creyendo en tu corazón, no lo digo yo, lo dice la palabra, serás salvo. Eres salvo. No hay nada más que hacer. No hay requisitos que hacer. El Señor al que cree le da vida eterna. El Señor al que cree le resucita a una nueva vida. Y ya no está más muerto en sus delitos y pecados, sino que viene a tener nueva vida, vida eterna. Señor, gracias por lo que haces en medio de nosotros. Ahora, Señor, queremos ponernos de acuerdo nosotros, aquellos quienes hemos creído. Queremos vivir conforme a esta verdad que hemos escuchado. Levanta tus manos y dile: Señor, quiero vivir conforme a esta verdad que he escuchado. Y si tú ya estás viviendo conforme a esta verdad, no hay límites, mi hermano. Puedes pedirle al Señor: Señor, quiero avivar esta esperanza de que tú volverás. Quiero avivar esta esperanza de que tú me has dado vida eterna. Quiero avivar esta esperanza de Cristo en mí, la esperanza de gloria. Levanta tu voz, adora a nuestro Dios. Señor, gracias por tu palabra, esa palabra de esperanza que nos anima a esperar en tu venida, permanecer en la verdad, en esa verdad donde hemos recibido tu gracia y tu perdón, donde tú nos redimiste, pagando nuestra condenación. Y ahora, Señor, por medio de tu salvación podemos ser tus hijos. Sin rencor me miraste, Señor, sin merecer me amaste a mí, tu pureza me vistió. Hoy tu Hijo
amigo soy. Incondicional tu perdón, gozo eterno a mi corazón. Me diste, Señor, sin tener lo que hacer, me amaste. Amor sublime, amor perfecto, nunca terminará, por siempre será inagotable, inmutable. Así es tu amor, Señor, mi Dios de perdón. Con confianza me acerco a ti, recibiendo tu gracia y perdón. No hay más condenación, tu amor todo lo pagó. Incondicional tu perdón, gozo eterno a mi corazón. Me diste, Señor, sin tener lo que hacer, me amaste. Amor sublime, amor perfecto, nunca terminará, por siempre será inagotable, inmutable. Así es tu amor, Señor, mi Dios de perdón. Tú perdonaste. Con confianza me acerco a ti, recibiendo tu gracia y perdón. No hay más condenación, tu amor todo lo pagó. Incondicional tu perdón, gozo eterno a mi corazón. Me diste, Señor, sin tener lo que hacer, me amaste. Amor sublime, amor perfecto, nunca terminará, por siempre será inagotable, inmutable. Así es tu amor, Señor. Amor sublime, amor perfecto, nunca terminará, por siempre será inagotable, inmutable. Así es tu amor, Señor. Tu amor, Señor, sublime amor, amor sublime, amor perfecto, nunca terminará, por siempre será inagotable, inmutable. Así
Pueden dar un grito de alegría al Señor. Publicaremos su grandeza, porque Él lo ha creado todo por su poder. Amén. A ti publicamos de tu grandeza, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Nuestro corazón se deleita en el Dios vivo. ¿Pueden darle un aplauso al Señor? Aplaudamos así. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, suprema alabanza, pues tú creaste todo con tu poder y todo lo sustentas, Dios. ¿Con qué? Con tu palabra. Dile yo mientras viva cantaré de tu grandeza y tu poder. Eres admirable, tu perfección se refleja en tu creación. La tierra está llena de tu bondad. Cuando veo los cielos que cuentan tu gloria, estoy maravillado y me regocijo en ti. Regocíjate en el Señor. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Dásela a Él, suprema alabanza, pues tú creaste todo con tu poder, todo lo sustentas, Dios, con tu palabra. Yo mientras viva cantaré de tu grandeza y tu poder. Eres admirable, tu perfección se refleja en tu creación. La tierra está llena de tu bondad. Cuando veo los cielos que cuentan tu gloria, estoy maravillado y me regocijo en ti. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Pueden dar un grito de alegría. A ti te celebramos con gozo, porque cuando vemos tu gloria, nos regocijamos en ti. Con tu corazón dile: Santo, santo, santo eres Señor, Dios todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Te celebramos con gozo. Santo, santo, santo eres Señor, Dios todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Te celebramos con
Todopoderoso. Una vez más. Santo, santo, santo eres Señor, Dios Todopoderoso. El que era, es y ha de venir, te celebramos con gozo. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Te exalta y te alaba. ¿Cuántos están alegres? Amén. Nos alegramos en ti, en tu presencia. Yo me alegré con los que decían: vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, ¿qué decían? Vamos a la casa de Dios. Si tú deseas salir de tu lugar y venir aquí enfrente para danzar, porque yo sé que a veces estamos limitados, pero si tú quieres venir aquí enfrente, podemos danzar todos juntos. Vengan. Me alegré con los que decían: vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían: vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían: vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían: vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están, oh Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. Es tu casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad. Yo me alegré con los que venían a danzar en la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían: vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están, oh Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. Es tu casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros alabar. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros alabar. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Todavía hay lugar para los que quieran venir a danzar. Yo me alegré con los que decían: vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían: vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están, oh Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. Es tu casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros alabar. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros alabar. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Dentro de tu casa habitaré. Dentro de
sus hijos en alta voz cantan la gloria de su nombre poderoso. Aclaman a nuestro Dios, todos sus hijos en alta voz cantan la gloria de su nombre poderoso. Decir a Dios, cuán asombrosas son sus obras, con tu poder sus enemigos se someten, adorarán y qué más, y cantarán a su grandeza. Aclaman a nuestro Dios, todos sus hijos en alta voz cantan la gloria de su nombre poderoso. Decir a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por tu poder tus enemigos se someten. Adórale, adorarán y cantarán a tu grandeza. Bendecimos tu nombre. Bendecir a nuestro Dios, hacer oír nuestra voz a Él. En pruebas, tribulación, le ofreceré mi alabanza. Solo la iglesia, cántale. ¿Cómo? Ofrécele tu alabanza. Decir a Dios, cuán asombrosas son tus obras, con tu poder tus enemigos se someten, adorarán y cantarán a tu grandeza. Decir a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por tu poder tus enemigos se someten, adorarán y cantarán a tu grandeza, y cantarán a tu grandeza, y cantarán a tu grandeza. Toda la gloria, toda la alabanza es para ti. Bendecimos tu nombre. Cuán asombrosas son tus obras. Cada uno de nosotros somos parte de esa obra del Señor. Gracias. Gracias, Señor. Es para ti, nuestro Redentor. A ti sea la gloria, la honra.